Hola a todos, mucho gusto. Estamos empezando la materia de Química 300, la Química Orgánica 2, utilizando este sistema de video. Espero que sea de provecho para todos nosotros. Por lo menos un mes no hemos pasado clases, no hemos tenido un contacto con la universidad directamente. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Ya habíamos estudiado el grupo carbonilo con aldehídos y cetonas. Hemos estudiado también el grupo carboxílico utilizando ya reacciones de los ácidos carboxílicos y sus derivados, y ahora finalizamos esta parte utilizando el sistema de obtener ácidos carboxílicos, métodos de obtención de ácidos carboxílicos. Entonces, el primero de los métodos es la oxidación de alcoholes primarios. RSH2OH, vamos a oxidar un alcohol primario, perdón, y lo vamos a oxidar a ácido carboxílico. Entonces ponemos ahí una reacción general, tenemos el alcohol primario, RSH2OH, y lo hacemos reaccionar con un oxidante para obtener el ácido carboxílico. Aparece ahí el grupo carboxilo. Ahora, ¿qué oxidantes podemos utilizar? Podemos utilizar el permanganato de potasio, que el permanganato de potasio debe ser realmente controlado. Hay muchas marchas para hacerlo, para preparar un permanganato de potasio, para hacer la reacción de oxidación, la temperatura, el pH, la concentración. Lo mismo para el dicromato de potasio, que es un poco más suave que el permanganato. También se lo debe preparar de forma muy rigurosa para obtener un buen rendimiento de ácido carboxílico. Otras maneras utilizan dióxido de manganeso o sales que tengan cromo más 6. Entonces, esto creo que ya hemos visto también en otras partes de la materia, tanto en orgánica 1 como al principio en orgánica 2, de la manera de oxidar alcoholes, oxidar alquenos, oxidar aldehídos, en fin, para llegar hasta un estado de oxidación que a nosotros nos convenga. Listo. Entonces, fíjense, nunca debemos olvidarnos de cómo se prepara el reactivo de Grignard. Tenemos un halogenuro de alquilo más magnesio metálico, puede ser en viruta, puede ser en cinta, y los colocamos siempre en un ambiente anhidro que no tenga partícula de agua, que normalmente es el éter etílico seco, anhidro. Y lo que vamos a obtener es el reactivo de Grignard o halogenuro de alquil magnesio. Entonces, esto es una síntesis, ya saben ustedes, porque nosotros vamos planificando cada una de las partes que tiene nuestra molécula. No vamos a mezclar simplemente algo y nos va a dar con el mismo número de carbonos ni nada. Aquí vamos a aumentar un carbono además al ácido que vamos a obtener. Entonces, por eso hay que preparar el R, el radical alquilo, tenemos que prepararlo para poder combinarlo con el dióxido de carbono. Entonces, el halogenuro de alquil magnesio lo hacemos reaccionar ahora con dióxido de carbono, que está representado ahí en la pizarra. El dióxido de carbono, en uno de sus dobles enlaces carbono-oxígeno, se rompe, y ahí en ese carbono deficiente de electrones se adiciona el grupo alquilo con sus 2 electrones. El oxígeno que queda cargado negativo recibe al magnesio con el halón. Y tenemos esa primera especie que la vemos como resultado de la reacción entre el reactivo de Grignard y el dióxido de carbono. Y finalmente este compuesto lo hacemos reaccionar con agua acidulada, y obtenemos el ácido carboxílico más las impurezas, que para nosotros son impurezas, sales de magnesio. Entonces, una vez más, el halogenuro de alquil magnesio reacciona con el dióxido de carbono para obtener esta especie intermedia, que por una hidrólisis ácida posteriormente da como un resultado un ácido carboxílico. Entonces, es importante que ustedes se fijen en el R, el radical alquilo. ¿Qué va a ser este radical alquilo? Puede ser también un fenilo, y ya saben que siempre va a tener un carbono menos del ácido que queramos. El carbono que va a completar es el carbono que tiene el dióxido de carbono. Entonces, esta es una segunda manera bien interesante de hacer un ácido carboxílico sin necesidad de transposiciones, sin necesidad de oxidación ni nada. Es como siempre Grignard, una maravilla.
Un tercer método para obtener es ya para obtener ácidos carboxílicos aromáticos, que lo hemos utilizado en química orgánica 1. Y ese es un método de oxidación, en realidad, utilizando el permanganato de potasio. Para esto utilizamos los alquilbencenos o toluenos, por ejemplo, pueden ser, o aquí como estamos viendo, una mezcla de radicales alquilo en el anillo bencénico. Lo que hacemos es oxidar el grupo alquilo. En el primer caso, el metilo va a ser oxidado al grupo carboxilo y vamos a tener el ácido benzoico. En el segundo caso, fíjense, tenemos un metilo y tenemos un etilo. Cuando hacemos la oxidación, ambos van a dar simplemente el grupo carboxilo, que tiene un solo carbono, no dos carbonos. Entonces el metilo se oxida al grupo carboxílico, que es de un carbono, y el etilo también a un grupo carboxílico que es de un solo carbono, no dos carbonos. Entonces, este método es bien concreto para este tipo de moléculas que son los alquilbencenos. Entonces, el otro carbono del etilo se va a volver dióxido de carbono y se pierde en realidad, ¿no? Nosotros no colocamos en la reacción esos productos secundarios. Pero ese es lo interesante. Entonces nosotros podemos utilizar también en algunos casos el permanganato de potasio en medio ácido. Pero este es el mejor método, el permanganato de potasio. Entonces este es el tercero de los métodos. Un cuarto método para obtener ácidos carboxílicos es el que se llama hidrólisis de nitrilos. Solo vamos a ver ahora las reacciones generales. Cuando estudiamos compuestos nitrogenados, vamos a estudiar el grupo de los nitrilos de una forma un poquito más detallada. Entonces, una de las reacciones de los nitrilos justamente es la hidrólisis. Y cuando hidrolizamos un nitrilo, lo que vamos a obtener es un ácido carboxílico o una sal carboxílica, un carboxilato, dependiendo del medio que utilicemos. Entonces, el grupo nitrilo, ustedes ya saben que es el equivalente orgánico al grupo de los cianuros. Entonces aquí tenemos ácido cianhídrico, por ejemplo, ¿no? Tenemos entonces un nitrilo que puede ser también un nitrilo aromático. En vez del R podemos tener un anillo bencénico. Entonces tenemos que si queremos tener un solo producto que sería el ácido carboxílico, ponemos el nitrilo y lo hidrolizamos. Le ponemos agua, pero en un medio ácido. Entonces el resultado va a ser el ácido carboxílico. Ahora, si nosotros tenemos medio básico, lo que nosotros hacemos es igualmente hidrolizarlo, pero ese hidróxido va a ser hidróxido de sodio, de potasio, una cosa así, y lo que vamos a tener es un carboxilato de sodio o carboxilato de potasio. Para obtener el ácido, lo que nosotros ponemos es un poquitito de ácido clorhídrico o ácido sulfúrico. Inmediatamente se va a establecer el equilibrio teniendo el ácido carboxílico que estaríamos buscando. Estos 4 métodos que hemos visto son los métodos más utilizados. Entonces, hay un método más que es el que vamos a hacerlo con un poquito de cuidado, que va a ser en la próxima semana o dependiendo de ustedes, ¿no? Yo quisiera que vean ahora y vayan mandando sus observaciones, si está muy espaciado, si es muy poco contenido, y podemos aumentar la frecuencia y el tiempo de los videos. Lo que nos falta hacer entrando ya a carbaniones es para completar toda esa parte de grupo carbonilo y carboxilo, obtención de cierto tipo de cetonas y obtención de cierto tipo de ácidos carboxílicos utilizando 2 rutas sintéticas, la síntesis cetoacética y la síntesis malónica. Eso requiere un poco más de detalle de escribirlo en la pizarra, de explicarles, porque es un tema ya que es nuevo, porque son carbaniones, pero el resultado va a ser un ácido carboxílico o una cetona. Entonces, este sería el primer tema tipo repaso de química orgánica 2.